Dicen que no se vale contestar con una pregunta. En todo caso, yo diría, ¿por qué cada que hacen un movimiento los estudiantes ponen banderas roja y negra? Si ellos no son trabajadores, y entonces ¿cómo hacen una huelga? Ese sería así como que, dicen que no se vale, ¿no? Contestar con una pregunta. Simplemente tienen mucho que hacer los estudiantes en este movimiento, y sí se puede mirar una huelga, porque estamos hablando de una huelga política nacional, en donde todos los sectores tienen cosas que hacer, todos. Yo no sé hasta dónde la facultad, los estudiantes solos, puedan tomar la decisión de no entrar a la escuela, cerrarla y poner las banderas. No sería ni la primera ni la última vez que en algunas de las universidades, algunas de las escuelas se hiciera por toma de decisión de los propios estudiantes. Y esto les comento rápido porque hace muchos años. Yo fui estudiante también. Sí, hace muchos años, no se preocupen, no hay problema. En aquel entonces, estando en Iztacala, en aquel entonces eran ENEPS, no FES, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, había cuatro facultades, si no mal recuerdo. Estaba la Facultad de Medicina, la Facultad de Biología, la Facultad de Enfermería y la Facultad de Odontología. Bueno, en fin. 1998, 99, la dirección de las escuelas, como dijeron o decidieron que las copias ya no iban a costar 10 centavos, sino iban a costar 20, bueno, por eso digo que hace muchos años, para que no digan más, ¿no? Entonces, de repente nosotros, organizados a nuestra forma en aquel entonces, quiero decirles que había un jefe de grupo en cada salón, de cada una de las facultades. Los jefes de grupo se reunían o se reunieron para formar la directiva de cada facultad. No había más de cinco miembros en ese consejo, si ustedes quieren llamarle. Y los coordinadores de cada una de las facultades se unieron y hicieron un consejo general de toda la escuela. Es decir, 5 personas decidíamos que se hacía la escuela, así para acabar, ¿no? ¿Quién sabe por qué me tocó ser presidente en aquel entonces? Entonces querían subir a 20 centavos las copias que valían 10. Entonces en ese momento simplemente bastaron 5 telefonazos que yo hice en aquel entonces. Esos 5 hicieron otros 5 y así sucesivamente, y la escuela ese día no la abrimos. En aquel entonces ni siquiera era poner banderas de huelga, simplemente nos plantamos y no dejamos entrar a nadie. Al término del día, las copias quedaron, por poquito quedan en 9 centavos, ¿no? No, quedaron en 10 centavos, quedaron en lo mismo. Es decir, la unidad que había en ese momento en las facultades, por decisión particular de la propia gente, ¿no? Entre la escuela, y antes no había, o cuando menos en ese ENEP no había lo que hoy existe en la universidad, o no se contaminó, a lo mejor, llámenle como ustedes quieran, pues no había el hecho de que colectivos y estos, y etcétera, etcétera. En aquel entonces era, como les digo, el jefe de grupo, los jefes de grupo se unificaban, honraban su dirección, y las direcciones de cada una de las escuelas formaban una, y esa era la que tomaba las decisiones de todo lo demás, y hacia abajo. Entonces, por eso son importantes los estudiantes en este momento, y sí tienen que hacer, ¿no? Es decir, si realmente cuando terminen van a encontrar trabajo, o sea, si realmente hay un futuro, si realmente las condiciones en las que se encuentran están bien. Entonces, si todo eso está bien, a lo mejor no tienen nada que hacer, pero si no, ahí está, creo yo, la clave de qué es lo que tendría que hacer el estudiante en este movimiento. Yo me pregunto, antes en la revolución no teníamos servicios, y antes en la revolución entraba un ejército, entraba otro, incluso aquí en el DF, y pues si en ese momento te pagaron con los billetes de Pancho Villa, la otra semana entraba el de Zapata y pues eso ya no valía. Entonces, qué cosa, ¿no?
Entonces, el hecho de cómo decirle a la gente de que se quede sin servicios, no es, o sea, la propuesta no es que la gente se quede sin servicios, la gente, lo que hay que no los pague, no los pague, no queden sin servicio. Primero, no hay quien corte la luz ahorita en la zona de luz y fuerza de centro, no hay quien la corte. Pero si por algún caso la cortaran, pues ustedes nomás nos avisan y nosotros vamos a hacer la colecta, ¿no? O sea, me pregunta qué hacer, ¿no? O sea, la corresponsabilidad debe de ser de esa manera, ¿no? Si no pagas el agua, seguramente te van a cerrar una llave. No se preocupen, también sabemos dónde están esas llaves, se las abrimos, no hay bronca, ¿no? ¿Cuál es lo otro que cuesta trabajo? Por ejemplo, no paguen la tenencia. Y al momento de no pagar la tenencia, ¿qué ocurre? Como por ejemplo, no te van a detener el de tránsito. Pero si 4, 5, 6 o 7 o 10 en ese momento se dan cuenta que lo pararon porque no pagó la tenencia, ¿no? Porque hasta podemos ser cínicos, ¿no? Este carro no paga tenencia y así todos pagan, y cuando te paren te das cuenta, pues nos paramos todos y a ver a quién se llevan al bote, ¿no? Es más fácil que los policías se vayan caminando y se retiren a que le hagan algo a cualquiera de nosotros. Porque no hay, por ejemplo, nosotros les decimos, si somos claros, no hay policías para estar cuidando cada uno de nuestros postes, ¿eh? Y estamos hablando en serio, es huelga el 16 de marzo. Y la huelga en el caso nuestro es huelga, y cuando se da huelga se tiene que bajar el switch. Y no crean que es un switch así grandote que llegamos y no es cierto. Si realmente se fuera la luz en la Ciudad de México y no atendemos los servicios que tenemos que atender, porque no se va la luz en todos lados, o sea, en los hospitales, en algunos de los edificios de gobierno y en los sistemas de bombeo de agua residual. O sea, ahí tiene que haber luz a fuerza, ¿no? A fuerza, los servicios de emergencia. Y esos no se van, así está diseñado el sistema. No hay bronca, quitamos todo lo demás, pero eso no se va. Pero el problema es que lo que está en juego es la nación. Y luego nos dicen, cuando hacemos una marcha, que no, es que no pudo llegar y son asesinos porque no pudieron llegar al hospital, o por todos los que perdieron su empleo porque estaban marchando los electricistas, ¿no? Y ya no pudieron ni llegar a la oferta de empleo. Y luego de repente nosotros decimos, bueno, y se la tragan cuando escuchan eso de la tele. Pues ¿cuál empleo? Pues si no hay empleos en este país. ¿Cuáles ofertas de empleo? ¿No? Para empezar. Y la verdad es que cada que vemos una ambulancia que va ahí que con la torreta, primero preguntamos y verificamos si efectivamente hay o va con un paciente, ¿no? Porque luego nada más están con la torreta queriendo pasar y no llevan a nadie. Y nos pasa todos los días. Entonces, se trata de ponernos de acuerdo en que todo lo que hay, servicio, el agua, todo es gracias al producto de nuestros impuestos, son nuestros. Y como son nuestros, los vamos a reclamar como nuestros. Cuesta mucho trabajo, es cierto, pues imagínense ustedes, ya me imagino, ¿no? Ahorita somos no más de 100 aquí, ¿no? Y somos 106 millones de habitantes. Hay que construir ese tipo de circunstancias, pero hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante, ¿no? Entre nosotros y el SUTER, ¿qué es lo que ha venido habiendo? Ha venido habiendo en ocasiones una relación simplemente política, en donde pues, cada quien en su zona y no te metas a la mía. De repente hubo una condición en donde nos quitaron la mitad de nuestro territorio y se lo entregaron a la CFE por complacencia incluso de la dirección sindical, etcétera, etcétera. Es cierto, altibajos en la organización, pero en la actualidad la circunstancia y el acuerdo político con el SUTER es que quienes están trabajando, quienes ustedes ven ahí que están intentando reparar las fallas, no son los trabajadores sindicalizados de Comisión Federal de Electricidad, son solamente los empleados de confianza y empresas privadas contratadas para ese fin.